Bueno, entonces vamos a continuar donde quedamos. Vamos a continuar donde quedamos. Estábamos en Lucas capítulo 1, versículo 15. Ahí quedamos la semana pasada. El ángel le está anunciando a Zacarías dentro del lugar santo, dentro del templo, no en el lugar santísimo, en el lugar santo, dentro del templo, al pie del altar del incienso, le está diciendo quién sería ese muchacho que iba a nacerle, Juan. Y él le dice, Juan será grande delante del Señor, nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es una cosa muy interesante. Primero que todo porque estamos en este momento en que se está narrando Lucas, estaba en el Antiguo Testamento. Todavía el Espíritu Santo no había venido a morar en la tierra. Pero a Juan se le da un encargo tan importante que no lo puede hacer él solo, y era necesario que el Espíritu Santo tomara control de su corazón, bueno, tomara control de su decir, estuviera en su corazón y lo llenara para que él pudiera hacer lo que debía hacer de acuerdo con lo que Dios había establecido en el libro de Malaquías y antes también en otro libro. Ya eso lo vamos a ver después. Así que la llenura del Espíritu Santo estaba en este niño desde el vientre de su madre. Había una percepción diferente a la percepción de cualquier otro niño en el vientre de su madre. En él había una diferente porque él tenía la llenura del Espíritu Santo en él. Ahora, el ángel sigue narrándole a Zacarías lo que este niño iba a hacer. Versículos 16 y 17. Y ese niño hará que muchos de los hijos, bueno, ese niño no, ese muchacho, ese hombre, hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor, escuchen, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y hacer volver los corazones de los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Esa palabra apercibido es una palabra que nosotros muy poco usamos, pero es una palabra muy buena de la descripción de la palabra griega que aparece ahí. Un pueblo apercibido es un pueblo que no solamente está expectante, sino que sabe que lo que va a venir, va a venir. Está apercibido, pero además está atento a esa percepción que tiene. Eso es lo que significa la palabra apercibido. Dispuesto. Sí, exactamente. No, y expectante, no solamente la disposición, sino la expectación de lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ok. Ahora, quiero que nos pongamos un poquito más, miremos más a fondo lo que está diciendo. Él hará que muchos, no todos, fíjense la diferencia. En el Antiguo Testamento aparecen muchas veces e Israel, entonces está hablando de Israel como pueblo, pero aquí dice, y hará que muchos, no todos, muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios, vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Por eso es que explicábamos la semana pasada, no son dos personas, está hablando de una sola persona. Y está hablando de que este es el Elías que había de venir, porque no era Elías específicamente la persona, no es que hubo una, ¿cómo es que llaman los hindúes a eso? Una reencarnación, sino que él vendría con el mismo espíritu, con la misma manera
pero también con el poder que tenía Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos. Esto es muy importante. Su papel era un papel de preparar un camino para el Señor. Ese era el papel que le correspondía a Juan. Él tenía el papel de tomar y empezar a que los hijos de Israel voltearan sus ojos hacia el Señor. Quiero que ustedes vean que él no está hablando de Dios Padre, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Señor Jesús. Él mismo irá delante del Señor y al final, para preparar al Señor, un pueblo que esté apercibido. Eso tiene varias connotaciones. La primera connotación es la siguiente. Miren, el pueblo de Israel duró 400 años en los que estuvieron en Egipto. Durante esos 400 años, el pueblo de Israel le volteó la espalda a Dios y empezaron a tener ídolos. Por esa razón, Dios no aceptó que el pueblo de Israel que salió de Egipto, a excepción de Caleb, de Caleb y de Josué, entraran a la tierra prometida. Todos los demás que salieron de Egipto murieron en el desierto durante 40 años, porque su corazón era un corazón esclavizado a los ídolos. Vez tras vez le dijeron a Moisés, queremos regresar a Egipto. Durante 400 años ellos le voltearon la espalda, a Dios, hasta que los gemidos del pueblo hicieron que, entre comillas, Dios recordara la promesa que él le había hecho a Abraham en Génesis, de que el pueblo será esclavizado, pero yo lo voy a sacar después de 400 años. Yo lo voy a sacar de allá. Y lo voy a sacar con riquezas. Cumpliendo esa promesa, Dios envió a Moisés para sacar al pueblo 400 años después. Durante 400 años no habló al pueblo. 400 años después de Malaquías. 400 años después de Malaquías. Y vamos a ver algo interesante. En Génesis capítulo 15, versículo 30, son los apuntes. Dios le había dicho a Abraham cuando hizo el pacto, le dijo, Abraham, tus descendientes van a estar esclavos en una tierra. Y cuando uno ve la historia de Israel y la ve desde hoy y la mira hacia atrás, uno entiende por qué iban a ser esclavos en esa tierra. No era porque solamente los esclavizaran con los trabajos, etcétera, etcétera, sino que ellos eran esclavos de corazón, porque ellos decidieron no seguir a Dios y empezaron a tener los ídolos que tenían los egipcios. Ok, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, quiero que por favor vayan a Éxodo 12, versículo 40. Esto es muy interesante. Éxodo 12, versículo 40. ¿Alguien lo tiene? Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto,
Egipto fue 430 años, 1240. ¿Se dan cuenta? 430 años. No, pero Dios dijo que 400. ¿No les suena algo familiar? Los 30 años de Jesús. Dios, el Señor, les volvió a hablar 30 años después. Él los sacó a través de Moisés 30 años después. Empezó a hablar a través de Moisés al pueblo 30 años después. El Señor Jesús empezó su ministerio 30 años después. Daticos. Cosas que uno se da cuenta. Ok, ahora, lo que está diciendo es, el ángel le dice a Zacarías, mira, yo voy a sacar, perdón, no, yo no, porque el ángel no saca a nadie. Tu hijo va a convertir, va a sacar a los hijos de Israel de su mal entendimiento de lo que Dios quiere, de su desprecio a Dios. Por eso les dejé como tarea que leyeran Malaquías y escucharan las preguntas que ellos se hacían. Entonces, ellos estaban tan confundidos con eso como estaban los israelitas en Egipto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es importante que nos pongamos en el sitio de los israelitas y no en el nuestro de hoy. Nosotros hoy tenemos la ventaja de tener toda la información, pero en ellos era necesario que ellos entendieran lo que estaba pasando. Debían apercibirse. Habían tantas cosas pasando a su alrededor que se les había olvidado que Dios iba a continuar con su plan, que Dios no se había olvidado del pueblo de Israel. Y por esa razón el ángel tenía que decirle, miren, los hijos de Israel, muchos de los hijos de Israel van a volver sus corazones al Señor Dios. ¿A cuál Señor Dios? Al Señor. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. No todos, pero muchos van a volver. ¿Para qué? Para que el pueblo esté apercibido. Para que hayan personas que estén dispuestas a escuchar, que estén dispuestas a entender. Ahora, esto es que lo descubrí y esto es nuevo y esto es una cosa. No. Esto no era que no lo supieran los israelitas. Lo que pasa era que el entorno en que ellos estaban era tan difícil. Estaban bajo el yugo de los romanos. Habían guerrillas, había violencia. En la misma Jerusalén todo era un problema. El manejo del templo y los romanos era un problema. El manejo entre tener un rey como Herodes el Grande y tener a un procurador romano y tener a la gente del templo y todo conjugado en una misma ciudad. Es una cosa tremenda lo que estaba pasando en ese tiempo, tanto que ellos como que se habían olvidado de que Dios se había olvidado, de que Dios había dejado de hablar. El ángel le dice a Zacarías, este muchacho es el que va a hacer que el pueblo se acuerde que tiene un Dios. Que el pueblo se acuerde de que tiene un Dios. Que los hijos de Israel se acuerden de los patriarcas, de lo que Dios hizo con Israel. Que los que ahora viven en la desobediencia vuelvan a la prudencia, a la inteligencia, al entender, al comprender lo que los justos pueden comprender por fe. Eso es lo que les está diciendo. Eso es lo que él le repite a Zacarías. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Bien, sí, señor. Ok. Ahora, sigamos a los siguientes versículos. Versículo 18.
¿Qué le dijo Zacarías al ángel? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Es que yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Ya está vieja. Le respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel. Escuchen la descripción de Gabriel. Que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. ¿Cuál es la palabra para buenas nuevas? ¿Cuál es la palabra para buenas nuevas que no sea Maribel? Bienaventuranza. Evangelio. Evangelio, muy bien. Estoy aquí para hablarte y anunciarte este evangelio. He aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que estas cosas que te anuncié se realicen, porque no has creído a mis palabras, las cuales se van a cumplir en su tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, lo que casi todas las personas hacemos. Zacarías le dijo al ángel, lo que me estás diciendo no puede ser. ¿Por qué? Porque yo soy viejo. Y yo soy viejo y mi esposa está vieja. Es más, el hecho de que tenga edad avanzada significa que ella no tiene hijos. Y no va a tenerlo porque ya no hay la costumbre de las mujeres. ¿Cierto? Esto es lo que le dice. Zacarías. ¿De qué tribu es Zacarías? ¿De qué tribu es Zacarías? Leví. De Leví. ¿Qué hacen los levitas? Enseñan al pueblo la palabra del Señor. Porque ellos son. Sacerdotes. Entonces, este hombre no había leído las escrituras. ¿Conocía las escrituras? ¿Había estudiado las Sí, claro, escrituras? obvio. Sí, claro, y obvio, había estudiado las escrituras. Era un sacerdote. No era cualquiera, no era de otra tribu, de la tribu de Efraín, de la tribu de Rubén, no era un sacerdote encargado de llevar la palabra de Dios a las personas. El pueblo estaba afuera y había visto a este hombre y había dicho, este Zacarías es un hombre de Dios. Este Zacarías realmente es un hombre de Dios. Sí se comporta, su mujer se comporta así. Este es un hombre de Dios. Pero se le olvidó a Zacarías. Se le olvidó que Sara se había reído. ¿Se le olvidó? Sara, la esposa de Abraham. Abraham, soy viejo. Y la esposa riéndose. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil siquiera para Dios? ¿Se le olvidó eso a Zacarías? ¿Será que de pronto no lo tenía presente? ¿Se le olvidó Rebeca? ¿Recuerdan quién era Rebeca? Sí. La esposa de Isaac. Rebeca fue la mujer de De Isaac. Muy bien. Y ella era, ¿qué era ella? Estéril. Ah, yo no me acuerdo de eso, ¿sí? Lean, por favor, Génesis 25, 21. Y luego llega Jacob y se va y le cumple a Labán las cosas, los trabajos que le dio Labán para cumplir. Y resulta que Lea, su primera mujer, era estéril.
Y la mujer a la que Abraham amaba, Raquel, era estéril. ¿Cómo les parece? Rebeca o Raquel. Lea Rebeca, Génesis 25-21. Luego Jacob va a donde Labán y hace unas tareas para Labán y Labán le da a Lea. Y Lea Sí. estéril. Lea era estéril. Y Raquel era estéril. La mujer que amaba, la que Jacob amó desde siempre y por la cual hizo los trabajos para Labán, también era estéril. Génesis 29-31. Yo esa parte no me acuerdo. Había pues. ¿Alguien quiere Lo he leer leído como Génesis? 20.000. ¿Alguien quiere leer Génesis Sí. 22? Bueno, 22 al 24. Génesis. Esta vaina no me anda. ¿Alguien puede leer? Génesis. Ahora la buscamos ahí a la carrera y las primeras que esto en el celular. Oiga, ¿nadie Eduardo. más tiene una Biblia en la 22, mano? Ole, espere, voy a parar esto porque eso es imposible que no tengamos Biblia. Venga, vea, Ahora sí, ya todos tienen Biblia, ya todos tienen la Biblia. Ok. Entonces, tenemos que un hombre como Zacarías, ¿cómo es que no se acuerda que Sara había sido estéril? Sara, la esposa de Abraham, el patriarca. Por eso dice que hace volver los hijos hacia los padres. Oigan, miren a los patriarcas. El ángel le está diciendo a Zacarías, hasta tú, Zacarías, te has olvidado de los patriarcas. Mira, Sara era estéril y Dios le dio hijo. Rebeca era estéril y Dios le dio hijo. Lea era estéril y Dios le dio hijo. Raquel era estéril y Dios le dio hijos. Jacob, y por si fuera poco, uno de los más grandes sacerdotes, no, por no decirlo, el más grande de los sacerdotes, que servían a Dios ante reyes, escuchen bien esto, específicamente el rey David. ¿Quién era ese sacerdote? Samuel. Samuel, sí. Samuel. O sea, puede que de pronto no te acuerdes de Sara, puede que no te acuerdes de Rebeca. De pronto Lea se te olvidó porque era la que no quería Jacob, o Raquel porque era la que quería. Pero no te acuerdas de Samuel. ¿Cómo llegó Samuel a ser el sacerdote que fue? ¿No fue por la oración de Ana? De Ana, sí. ¿Y Ana qué era? Zacarías. ¿Quién Estéril. era Ana? Era alguien que tú sabías era estéril y ella lloró en la puerta del templo para pedir un hijo al cual después de destetar lo dejaría en el templo. ¿No te acuerdas de eso tampoco, Zacarías? Para que me preguntes a mí o me digas a mí que ya estás viejo y tu esposa de edad avanzada. Eso, Zacarías, Dios se lo perdona. Bueno, Dios no lo perdona, pero Dios se lo perdonaría a alguien del pueblo, pero a ti, Zacarías. Y lo bueno es que el ángel no entra a explicarle esto que está haciendo usted, pastor, sino que le dice, mira, a mí me han enviado para hablarte esto más, a darte estas buenas noticias. Entonces, pues de aquí en adelante vas a quedar mudo por no haber creído. Pero no entra a explicar. Espera que todavía no llegaba. Entonces él le dice, definitivamente sí eres un viejo y tu esposa es de edad avanzada. Pero, Zacarías,
yo soy Gabriel. Y por si acaso no recuerdas, yo soy Gabriel, quien estoy delante de Dios. Ahora, esperen, esto tiene una connotación que también es importante que la sepamos. ¿Qué significa la palabra Gabriel? Gabriel significa el hombre de confianza de Dios. ¿Cómo se llama? La mano derecha. Cada vez que Dios quería enviar un mensaje potente, no enviaba a B o C o D. Gabriel, haz esto. Gabriel era el hombre de Dios. Eso es lo que significa Gabriel. No a todos, en todas las veces el ángel de Dios iba y decía, soy Gabriel. Esto de decir soy Gabriel, esto tiene una connotación. ¿Recuerdan el ángel que se le aparece a Daniel para hablarle del Hijo del Hombre? El que vendría como rey en las nubes, el que se sentaría en el trono, el de las 70 semanas, el Mesías al que iban a matar y que luego vendría como el Rey de Reyes. ¿Recuerdan quién era el ángel que le había dicho estas cosas a Daniel? Gabriel. El ángel Gabriel. Y fue el mismo que le anunció a María. Porque él está delante de Dios. Esto es una connotación importantísima. El que él le diga a Zacarías, Zacarías, yo soy Gabriel. Eso debió haber marcado la cabeza de Zacarías de una manera impactante. Pero así pues debió ser un impacto impresionante. Y luego le recuerda quién es. Estoy delante de Dios. Y yo estoy aquí para hablarte y para anunciarte, como a Daniel, estas buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? ¿Cómo así? He venido para darte unas buenas noticias. Zacarías, te estoy avisando que Dios está cumpliendo la promesa que le hizo a Malaquías. Y está enviando, o es que no me escuchaste la vez anterior, no me escuchaste lo que te había dicho. Te dije que el hijo tuyo, ese muchachito, el que va a llevar tu esposa en el vientre en su debido tiempo, ese iba a venir con el poder y el espíritu de Elías para hacer que se arrepintieran los hijos de Israel y miraran a sus patriarcas. Y te dije que todos aquellos que no estaban obedeciendo en la inteligencia de los justos iban a volver a la prudencia. Esa buena noticia significa que Dios se ha acordado de empezar a hablar nuevamente a Israel y decirle, tu Mesías viene. Y por eso yo envío a mi profeta Elías para que él abra el camino al rey. No un ángel, no yo. ¿Tengo el poder para hacerlo? Sí. ¿Estoy delante de Dios todo el tiempo? Sí. Pero no soy yo el que va a abrir el camino al rey. Porque todo rey necesita al que le abra el camino. Su heraldo. Así que, por no haber creído lo que te estoy diciendo, que ya está escrito, que ya fue anunciado y que es palabra de Dios, siendo sacerdote, quedarás mudo e incapaz de hablar hasta cuando se cumpla esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper, y además que el mismo ángel Gabriel fue quien anunció a María la venida del Salvador, entonces
Más adelante. No sé qué- Por eso precisamente. Ok. ¿Qué está pasando aquí? El hombre se quedó mudo. ¿Se imagina? Imagínense el cuadro. Zacarías va caminando hacia atrás y de pronto, ¡pum!, se aparece el ángel. A tierra, no quiero ver, estoy temeroso. Hey, no tengas miedo. Te vengo a decir la noticia siguiente. Tu hijo va a ser el precursor del rey, del Mesías. Se han cumplido 400 años, como en Egipto. Así que el precursor va a venir. Tu hijo será el precursor. Y así como te has quedado mudo por verme, deberías haberte quedado mudo por haber dicho, perdón, por haber recibido el inmenso honor de tener al hijo precursor del Mesías. Ahora te vas a quedar mudo para que no le digas a nadie más que tú no puedes. Porque ciertamente tú no puedes. Es el poder de Dios el que hará estas cosas. Lucho, una pregunta. Tengo Quiero una ver la pregunta opinión de antes. ustedes frente. Yo tengo una pregunta antes. Dale, ¿Quiénes dale. son los sacerdotes de Dios hoy? Nosotros. Ay, qué pena, ¿me repites la pregunta? Qué vergüenza. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios hoy? Nosotros. Nosotros. ¿Y no sabíamos todo esto? ¿Necesitamos que aparezca un ángel para que nos diga? Pues no, porque eso precisamente es lo que le estaba diciendo a Zacarías. Zacarías, el que va a llegar es el rey. Si no escuchan al hijo, ¿a quién más van a escuchar? Ahora, tú como sacerdote deberías conocer esas cosas y divulgarlas. Pero como no fuiste capaz de creerlas, te quedarás mudo hasta que se cumplan estas cosas y entonces puedas hablar lo que Dios te ha mostrado. Necesitamos quedarnos mudos para que nosotros podamos hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Va a tocar que venga el ángel Gabriel para anunciarnos algo? Pues si es así, no. El que quiera hacer eso se va a quedar esperando. Porque el que tenía que venir ya vino. Y la buena noticia que no era solamente para Ezequiel, sino para todo el mundo, ya fue dada. Pero no solamente fue dada, es que ya se cumplieron todas las cosas de esas buenas noticias. Así que todos nosotros estamos en la santa obligación sacerdotal de mencionarle a las personas, ¿saben? Ya llegó el Mesías. El Rey de Reyes está aquí. El Rey de Reyes está. Mis vecinos del piso de arriba son muy acuciosos en mover los muebles para que sepa que arriba hay alguien que tiene mi casa establecida con muebles. Bueno, vuelvo y otra vez repito, ¿acaso va a tener que venir el arcángel Gabriel a decirnos el que está delante de Dios? No. La palabra de Dios ya está, lo que había que cumplir ya está, y los sacerdotes ya están en la tierra, somos nosotros. Así que obremos como sacerdotes y no seamos mudos. No seamos mudos.
nada más. ¿Qué pasó con el mudo? Versículo 21 y 22. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que Zacarías pasara tanto tiempo metido en el templo. Cuando salió Zacarías, no les podía hablar. Y ellos entendieron que había visto una visión en el templo. Él se comunicaba con ellos por señas, pues había quedado mudo. Sucedió que, pues, cuando se cumplieron los días de su ministerio, o sea, se terminó la semana, eso fue el primer día, esto es algo interesante, miren bien. El primer día, el día de reposo, cuando él va y lleva el incienso al altar y salen las oraciones. El pueblo está afuera y está orando. ¿Y cómo sabemos que es el primer día de la semana? Porque es Shabbat y porque el pueblo estaba orando afuera del templo. Si fuera un día de semana estarían trabajando. 6 días trabajarás y uno estará conmigo. 6 días, así que él estaba en el templo. Llegó el siguiente día de reposo, hubo cambio de sacerdotes y ahora él terminó los días de su ministerio. O sea, duró toda una semana haciendo lo que tenía que hacer con el incienso. Y cada vez que las personas le decían, mira, ora por mí porque me quedé sin trabajo. Toda la semana. ¿Se imaginan? Cada vez que él iba a entrar en el templo, voy a echar el incienso. Dios tiene formas increíbles de recordarnos quiénes somos. Terminó su día de ministerio. Él se fue a su casa. ¿Qué creen que pasó cuando llegó a la casa? ¿Qué creen que pasó cuando llegó a la casa? ¿Se llegó a su mujer? No. ¿En serio? No. Dice que, No. que Isabel concibió. Sí, pero ¿qué pasó cuando llegó a la casa? Ah, sí, sí. Pues ¿Qué- tenía qué? que hablarle a Isabel y no Vimos le que la pudo mujer hablar. sorprendió que Ajá, no podía hablar. llegó él a la casa. Ujú. Ujú, Ajá. ¿qué? ¿Cómo que? Ujú. Aquí está su mujer. Ujú. Pero, ajá, aquí está. Ustedes sí pueden imaginar eso. Que ella, no me quieres hablar ya. Así son todos. Se quedó sin palabras. Ahora le tenía que explicar a Elizabeth. Elizabeth, tenemos que hacer el amor porque tú vas a quedar preñada. Ahora expliquen eso con señas. Imagínese, lengua de señas. Eso es la Yo cosa creo que increíble de esto. Dios está en cada situación de la vida de una manera tan impresionante. ¿Por qué se quedó mudo? ¿Por qué no, Dios no le dijo, a ver, por qué, no sé, cualquier otra cosa? No, mudo. Elizabeth preguntando, ¿pero cómo es? ¿Cómo se volvió? ¿Por qué pasó? Y Sara, no puedo decir Sara. Pues, sería posible que lo haya escrito. ¿qué hace un mudo? Pues simplemente fue, y como dice ahí, se acostó con su mujer, y después de aquellos días, su mujer, Elizabeth, concibió. Y se recluyó por 5 meses, diciendo, así, escuchen escuchen la diferencia. Pero si ya yo estoy viejo, cansado, yo ya no, ya nada. Y Elizabeth ya está vieja. Escuchen la diferencia.
Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. A mí me fascina ver estas cosas en la Biblia. Así ha hecho conmigo el Señor. Para Elizabeth fue absoluta, total y clarísimo el hecho de que ella estaba preñada porque Dios había obrado a través de Zacarías en ella para que ella tuviera un óvulo que fuese fecundado por los espermatozoides avejentados de Zacarías para tener un Juan. No sabía ella el nombre pero en ese momento. De pronto él se lo escribió, Juancho. Pero el punto es, así ha hecho conmigo el Señor. Fíjense bien. Los hombres desprecian a las mujeres por no tener hijos. Los judíos despreciaban a las mujeres por no tener hijos. Y vez tras vez, Dios levanta a las mujeres que no tienen hijos porque se lo hizo a Sara, se lo hizo a Rebeca, se lo hizo a Raquel, se lo hizo a Lea, se lo hizo a Ana. Y vez tras vez, Dios hace la obra en las mujeres para que las mujeres sepan que no importa lo que los hombres piensen de ellas, que lo importante, lo realmente importante es lo que Dios piensa. Lo realmente importante es lo que Dios piensa. No se dejen engañar. Lo realmente importante es lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa es que son tan importantes que el Hijo de Dios vendría de una mujer, no de un hombre. ¿De una forma qué? Vendría de una mujer, Ah, no ya, de un ya. hombre. Y ahora esta mujer se queda 5 meses en su casa, obviamente porque, como dirían hoy, sería un embarazo de muy alto riesgo. Esta mujer no se pone a hacer nada, se queda en su casa, hace los deberes y hace cosas en su casa. Pero los que la afrentaban, los hombres que la afrentaban, ella en cambio confió en lo que Dios podía hacer. Y eso es una gran ventaja que las mujeres tienen en cuanto a su relación con Dios, al contrario de los hombres. A nosotros se nos tiene que decir que somos capaces. Las mujeres saben que Dios es capaz. Y durante, yo cuando leí todos estos pasajes que están aquí, yo los leí. Entonces, yo pensaba, caramba, es increíble. Es absolutamente increíble. Cómo estas mujeres son tan bendecidas. Esta historia continuará. Bonita adaptación.